¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pequeño búho para un juego de baño. Vamos a empezar enrollándonos el hilo 2 veces. Luego vamos a hacer una cadena y vamos a hacer 12 puntos bajos. Ya al terminar los 12 puntos vamos a jalar del hilo y vamos a cerrar la vuelta con un punto deslizado. Ahora en la siguiente vuelta empezamos con una cadena y vamos a hacer 2 puntos bajos en cada espacio, o sea 24 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos en el mismo espacio, luego un punto solo y luego 2 puntos juntos, o sea que al final se cuentan 36 puntos bajos. Y al finalizar voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo. Vamos a hacer 2 de estos círculos. Cuando ya hayan terminado el segundo, los van a poner juntos, que la parte de al revés quede por fuera. Vamos a unir ambos y lo que vamos a hacer son puntos deslizados. Y aquí les estoy mostrando cómo pongo la aguja por la parte de afuera de ambos círculos. Aquí pueden ver. Luego nomás jalo el hilo y este es el punto deslizado. Voy a hacer como unos 5 y luego voy a hacer una cadena y lo voy a cortar. Y así es como se ve por la parte de enfrente. Ahora voy a meter la aguja por la parte de enfrente de los ojos. Voy a meter la aguja en el espacio 7 y voy a hacer 6 puntos bajos. Como pueden ver, los puntos los estoy haciendo con la parte de atrás de la puntada, para que al final se vea como una línea formada en el ojo. En el séptimo espacio voy a tomar el hilo, pero no voy a cerrar el punto. Y luego voy a meter la aguja en el siguiente ojo, en el siguiente espacio. Y voy a cerrar esos 2 puntos bajos juntos. Voy a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar al otro extremo. Ahora aproximadamente unos 7 espacios antes donde se unen los ojos voy a hacer un pilar. Luego voy a hacer 3 cadenas. Voy a meter la aguja en la cabeza del pilar y voy a hacer un punto deslizado y esta es una pestaña. Luego voy a hacer un pilar y voy a seguir haciendo los puntos bajos que he estado haciendo. Y cuando llegue a la unión de los 2 ojos voy a hacer lo mismo, voy a unir 2 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro ojo, un pilar. Luego las 3 cadenas. Deslizamos la aguja por la cabeza del pilar y esta es una pestaña. Y luego hacemos otro pilar.
Luego seguimos haciendo los puntos bajos hasta que finalizamos el círculo. Como pueden ver, estos son los dos ojos y la parte azul es el cuerpo del búho. Ahora con un hilo café, aproximadamente en el tercer espacio, voy a meter la aguja y voy a empezar haciendo 3 cadenas que representan un pilar. Luego hago el segundo pilar. Ahora vamos a hacer 4 pilares, pero cerrados juntos. O sea que solamente van a pasar una vez el hilo, siguen, hacen el próximo, pasan una vez el hilo, aquí ya van 3, y al final los cierran todos juntos. Luego hacemos 2 pilares para finalizar. Ahora hacemos 2 cadenas, le damos vuelta al trabajo, hacemos un pilar más, luego el segundo y luego el tercero, pero todos los vamos a cerrar juntos. Entonces son 4, ¿verdad? Con las 2 cadenas se cuentan 4 pilares. Y al final se hacen 1 o 2 cadenas y se corta el hilo. Ahora les voy a mostrar cómo se van a unir las piezas. Vamos a unir las piezas de una manera que los ojos y el pico queden por encima. También nos vamos a asegurar pues que los hilos queden escondidos y que no se note la puntada, ya que estamos, bueno, yo estoy trabajando con el hilo rojo. Ahora vamos a formar las pestañas. Yo estoy utilizando un hilo negro y ya hice uno de los ojos. Y lo que voy a hacer es que voy a deslizar la aguja por la parte de atrás. La puntada que vamos a utilizar pues es la puntada simple. Y vamos a trabajar por encima de la segunda vuelta. El cuerpo del búho es la puntada de cocodrilo. En el video anterior de crochet pueden encontrar cómo lo hicimos. Ya para finalizar le hacemos el nudo por atrás, pasamos la aguja por debajo y luego lo cortamos con la tijera. Ahora vamos a trabajar en las patitas y por la parte de atrás, en la parte de abajo del cuerpo, yo voy a utilizar un hilo anaranjado. Pueden utilizar pues cualquier hilo que a ustedes les guste. Y voy a empezar haciendo puntos bajos. Primero empiezo con la cadena. Voy a hacer unos 10 puntos bajos y con la cadena se cuentan 11. Ahora hago 3 cadenas y voy a hacer 4 pilares más sin terminar de cerrar, o sea que voy a cerrar 5 pilares juntos. O sea que voy a tomar el hilo, voy a pasar el hilo una vez y no lo voy a terminar y luego sigo con el siguiente pilar. Al final tengo 5 hilos como pueden ver. Luego paso la aguja de una sola cerrándolos todos y voy a hacer unas 2 cadenas y luego corto el hilo.
Ahora voy a hacer lo mismo otra vez, las 3 cadenas, luego los 4 pilares sin finalizar y luego los voy a cerrar todos juntos. Luego hago las 2 cadenas y corto el hilo. Con la aguja de mano nos vamos a asegurar que escondemos los hilos. Estas dos partes anaranjaditas son las patitas del búho. Ahora con un hilo verde, yo voy a utilizar un verde claro que tengo. Vamos a hacer entre 25 a 30 cadenas dependiendo qué tan larga quieren la ramita. Dejamos pasar 5 cadenas y metemos la aguja después de la quinta cadena. Haciendo un punto deslizado. Aquí ya formamos un círculo. Hago una cadena. Dentro de este círculo vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 2 medios puntos, 2 pilares, un pilar doble, o sea que tomamos el hilo 2 veces, luego 2 pilares, dos medios puntos y luego 2 puntos bajos. Para finalizar estoy haciendo un punto deslizado y ahora les muestro cómo se ve. Esta es una hoja. Ahora hice una cadena y voy a hacer puntos bajos en cada cadena. Y aquí es donde la ramita va a ir, debajo del búho.